Ah, por favor, abran sus Biblias a Romanos capítulo 10. Hoy les quiero pedir perdón por mi voz. Estoy resfriado, con bronquitis, no sé ni qué. Pero acabo de tomar una medicina hace un rato a ver si no me da tos durante el mensaje. Quisiera que no sea así. El miércoles fue así y no fue muy divertido. Hoy tengo un mensaje corto, breve, en Romanos 10 y lo estoy haciendo breve por dos razones. Uno, por el hecho de que estoy un poco resfriado, y otra razón porque quiero hablar con ustedes de algo importante, algo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que estemos orando por este asunto durante nuestros tiempos que nos reunimos para orar. Antes de comenzar, quisiera saber si alguien nos visita por primera vez. No, pues bienvenidos a todos de igual manera. Oh, usted, Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? Yuri. Bienvenida, Dios le bendiga. ¿Cómo supo de la iglesia? Vino con nuestra hermana Idalia, ¿verdad? Ok, pues bienvenida y estamos aquí para servirle. Ok. ¿Alguien más? No, yo pienso que las demás personas han venido por lo menos una vez. Pero gracias a Dios. Ok, vamos a orar y leemos el texto y comenzamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu fidelidad que es nueva cada mañana, Señor, que a pesar de que te fallamos todos los días, Señor, tú, Señor, nos perdonas, nos restauras y, Señor, nos maravilla el hecho que nos quieres usar, Padre, que todavía tienes una obra para nosotros, que todavía podemos, Señor, seguir en tu servicio, Señor, y no estoy hablando del servicio del culto dominical, pero en servirte, Señor. Qué privilegio es, Señor, ser un siervo tuyo, Señor, y qué gran sentido y propósito le da a nuestras vidas, Señor. Te ruego que todo el pueblo del Señor Jesucristo tenga ese deseo de servirte, Señor, y serte fiel en cualquier área de ministerio que tú le pongas en su corazón, Padre. Y ayúdanos a brindarles a cada persona esa oportunidad aquí en esta iglesia, Señor. Señor, te rogamos que esta mañana tu mensaje salga con claridad, Señor, con precisión. Y, Padre, que tú le ministres a tu pueblo, Señor, y que la predicación de tu palabra te agrade. Te damos gracias y pedimos tu bendición. Pido tu ayuda por mi voz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje esta mañana, y como ven no tengo PowerPoint, es simplemente usa palabras. Usa palabras. Es una exhortación a usar palabras en cierto contexto en nuestras vidas, y pienso que lo vas a ver conforme miramos los primeros dos versículos, pues los únicos dos versículos que vamos a estudiar esta mañana, y luego comenzamos el estudio. Entonces Romanos 10:14 dice lo siguiente, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y un versículo más, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En un momento les voy a explicar todo lo que está ocurriendo en estos versículos, pero primero quiero repasar un poco de qué es lo que ha estado pasando en los capítulos 9 y 10 antes de llegar aquí, para tener un buen entendimiento de lo que ahora vamos a aprender. El apóstol Pablo, en los capítulos 9 y 10, su tema es la nación de Israel. Muchas personas se preguntaban, pues, ¿por qué los israelitas? ¿Por qué los judíos, el pueblo de Dios? A pesar que son el pueblo de Dios que Él escogió para traer su palabra, para traer su Mesías, ¿cómo es que la mayoría de ellos pueden estar perdidos? Y Pablo explica en el capítulo 9 que la razón que muchos están perdidos es básicamente por la soberanía de Dios, porque Dios adentro de la nación de Israel escogió a ciertos para ser salvos, y básicamente el resto lo rechazaron. Y el hecho de que algunos rechazan y algunos
por soberanía de Dios son elegidos a la salvación, es la razón que la mayoría de los judíos estaban perdidos, y eso no significa que Dios no ha sido fiel. Dios ha sido fiel, pero permanece un remanente siempre adentro del pueblo de Dios. Ahora, cuando llega al capítulo 10, está con el mismo tema, está explicando con respecto a la salvación de los israelitas, y la última vez que estuvimos juntos estudiamos del versículo 1 al 13 y estudiamos el hecho de que la salvación no es por obras, es por fe, y muchas personas están confiando en sus obras o en el hecho que eran judíos para ser salvos. Entonces, lo que miramos en el versículo 1, y vamos a repasar un poco para entender bien, es que Pablo en el versículo 1, él demuestra el anhelo que él tiene por su pueblo, por los israelitas, y demuestra también el hecho que él ha estado orando por ellos. Él está anhelando que ellos sean salvos, que ellos reciban a Cristo, que ellos confíen en Cristo para su salvación en vez de tratar de acercarse a Dios por obras. Y él dice, ese es mi anhelo y esa es mi oración. Él los amaba y él está ahí diciendo que ellos están perdidos. El versículo 2 nos dice por qué ellos están perdidos. ¿Por qué estaban los israelitas perdidos? Porque fíjense lo que dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen un celo por Dios, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, el judío, la mayoría de los judíos tienen un celo para Dios, tienen su gran anhelo y su deseo de servir a Dios, pero lo buscan de una manera que no es de acuerdo a ciencia. ¿Y qué es ciencia? La ciencia es el conocimiento. Había un conocimiento que le faltaba a los judíos, y hay un conocimiento que les falta a muchas personas en este mundo, y ese es de cómo ser salvo. Y si quieres ver cómo lo explica Pablo, de ese conocimiento que le faltaba al judío, lo puedes ver en el versículo 3. Este es el conocimiento que ellos no tenían, hermanos, que les faltaba, y por eso no eran justificados, por eso no eran salvos. Dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando la manera que Dios justifica al hombre, ellos procuraron establecer su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. Entonces, la razón que el pueblo de Pablo está perdido, la razón que ellos no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios, y la mayoría no van a entrar al reino de los cielos, es porque a pesar del celo que tenían para Dios, ellos no buscaban ser justificados en la presencia de Dios la manera que Dios requiere. La manera que Dios requiere, y Pablo está implicando eso en el versículo 3, es que Dios solamente justifica al hombre por fe en Cristo Jesús, no porque es celoso por Dios, no porque hace muchas obras para Dios, no porque conoce la palabra de Dios, únicamente por fe en Cristo Jesús. Y el judío no tenía ese conocimiento, y muchas personas no tienen ese conocimiento y tratan como los judíos por sus obras, por su celo, por su estudio, por su bautismo, encomendarse a Dios. Y Dios no acepta, nunca jamás Dios aceptará una obra, el hecho que uno es judío, religioso, cualquier cosa que sea para justificarlo ante Dios, es únicamente por fe en Cristo. Y déjenme leerles 2 versículos que nos subrayan eso. En Romanos 3 nos habla de que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Entonces ahí, Romanos 3:22 al 24, claramente Dios justifica al hombre, Dios salva al hombre, Dios declara al hombre justo únicamente cuando pone su fe en Cristo Jesús, y es por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, su muerte, y su sepulcro y su resurrección. Esa es la única manera. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios porque hemos sido justificados no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, no porque vamos a la iglesia, no porque somos bautistas o católicos o metodistas o Calvary Chapel, pero únicamente cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús.
Ese es el evangelio, ese es el método que Dios salva al hombre. No hay otra manera aparte de confiar en Cristo. Y cuando uno confía en Cristo, que es decir, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco ir al infierno, y yo pongo mi fe no en lo que yo puedo hacer, no en el hecho que soy una buena persona, porque no lo soy, no en el hecho que fui bautizado, no en el hecho que asisto a la iglesia, pero yo pongo mi fe en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y si yo pongo mi fe para ser salvo en lo que hizo Jesús por mí, basado en eso y únicamente en eso, Dios me va a salvar, y Dios va a salvar a cualquier ser humano. Ese es el evangelio, ¿okay? Ese es el mensaje de vida y de muerte. Yo sé que lo han escuchado 1000 veces, pero si hay algo que separa a una iglesia verdadera, a un cristiano verdadero de uno falso, o de un cristiano falso, es eso, ¿verdad? Que el verdadero siempre reconoce que nada de lo que pudo hacer, nada de lo que pudo presentarle a Dios, lo encomienda a Dios, solamente lo que Cristo hizo por él. Muy importante, ¿ok? Hoy en día es muy similar. Muchas personas, como los judíos, no entienden el rol de fe en Cristo para su salvación y confían en su bautismo, confían en que fueron en alguna iglesia, que son parte de un cierto grupo, porque no son malas personas, muchas cosas, pero incluso muchos confían en el hecho que hicieron una oración, pero sus vidas nunca cambiaron, nunca siguieron en los caminos de Dios, y toda esa confianza está mal puesta, ¿ok? Ahora, eso es lo que Pablo enseñó en los primeros 8 versículos. Por eso es que el judío estaba perdido, porque confiaba en el hecho que era judío, confiaba en el hecho que conocía la palabra, confiaba en el hecho que era celoso para Dios, y estaba poniendo su confianza en lo que no podía confiar para la salvación, y habían rechazado a Jesús. Ahora, cuando llega Pablo al versículo 8, le recuerda a los judíos, versículo 8 y 9, que en Deuteronomio 27, en sus mismas escrituras, Deuteronomio capítulo 27 y Deuteronomio capítulo 30, Dios le había enseñado al judío de que la palabra de salvación estaba cerca a él, que no tenía que ir a buscarlo de lejos, no tenía que buscarla al mar, pero que la palabra para ser salvo estaba en su boca, y solamente tenía que confesar a Dios y creer en él para ser salvo, porque esa es la manera que fue salvo Abraham, confiando en Dios. Entonces, en el versículo 8 le dice al judío, ¿más qué dice? ¿Qué dice qué? ¿Qué dice Deuteronomio? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el Antiguo Testamento no hablaba de Jesús, pero sí hablaba del hecho de que la salvación era por fe. Y lo que Pablo está diciendo a los judíos que están en Roma, el judío debía sabido esto siempre, ¿ok? El punto es este, hermanos, para el judío, quien él está hablando principalmente con el judío en el capítulo 10, la salvación no es algo que tienes que romperte la cabeza, no es algo que tienes que ir a buscar, es algo que es sencillo, que uno simplemente confía en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, y cuando uno confía en Cristo y cuando uno cree en su corazón en Él, es salvo. Ese era el punto de los primeros 13 versículos. En el versículo 10, Pablo enseña que cuando uno confía en Cristo, eso resulta en una vida justa, transformada. Versículo 12 y 13, Pablo dice que Dios no es parcial. Dios salva por fe a cualquier persona que lo invoca, que le pide perdón, que se busca refugiar en Él para perdón y para misericordia. Dios es rico en misericordia sobre todo aquel que lo invoca. Ahora, cuando llegamos al texto de hoy, al que nos toca, versículo 14, ahora Pablo, habiéndonos dicho, mira, el judío no se puede salvar por el hecho de que él confía en su celo y no tiene el conocimiento correcto de Dios, ¿ok? Ahora nos va a explicar cómo es que el judío va a adquirir el conocimiento del evangelio para ser salvo. Eso es lo que él nos va a explicar ahora. Y es, hermanos, casi ridículo que Pablo nos tenga que explicar cómo una persona adquiere el conocimiento del evangelio, cómo adquiere el conocimiento que la salvación es por fe en Cristo, y la razón que lo tiene que explicárselo a los romanos y la razón que se lo tiene que explicar a nosotros es porque nuestra tendencia es la comodidad, y para que la gente escuche el mensaje y adquiera el conocimiento que salva,
nosotros tenemos que hacer algo. Entonces miren por favor el versículo 14. Dice, ¿cómo pues? Ya que les he explicado que las obras, ni el celo, ni ninguna de esas personas cosas salvan, sino es únicamente fe en Cristo Jesús. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo el judío va a invocar, va a pedirle a Dios perdón? ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces Pablo hace 3 preguntas retóricas. Y las preguntas son, si la salvación es como dices, por fe en Cristo, entonces, si no creen en Cristo, ¿cómo van a invocarlo a Él? Y si no han oído de Él, ¿cómo van a saber que necesitan invocarlo a Él? Y luego dice, ¿y cómo van a oír que necesitan invocarlo a Él si alguien no les predica? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo, hermanos? Pablo está haciendo una transición. Dice, ya les he explicado cómo el judío y cómo el resto del mundo necesita ser salvo. Eso ya lo entienden, ustedes mismos ya han confiado en Cristo, son salvos. Pero ahora Él tiene que hacer una transición y mostrarlos básicamente, tú y yo, los romanos y tú y yo tenemos un dilema. Y ese dilema es que si ellos no oyen el Evangelio, ellos no pueden creer. Si ellos no escuchan de Jesucristo, sea el judío o sea quien sea, si no hay nadie para que les anuncie ese conocimiento que necesitan para ser salvos, nadie va a tener la oportunidad de ser salvo. Ahora, ¿por qué es que está diciendo eso? Porque Él nos está tratando de mostrar que ahora nos toca a nosotros. Dios ya ha hecho todo lo suficiente y está usando un argumento muy lógico y casi ridículo, pero lo tiene que hacer porque el cristiano ama estar cómodo. El cristiano está bien viniendo a la iglesia y asistiendo a clases, pero cuando tú le dices, ahora tú tienes que ir y llevarle este mensaje del Evangelio, este conocimiento que salva vidas a los perdidos, ahí es donde ya se nos hace duro. ¿Por qué? Porque es algo incómodo para nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo quiere que entendamos es que nosotros que tenemos esta verdad, este conocimiento, si no abrimos la boca, el mundo no puede ser salvo. Okay, yo sé que podemos decir, pues Dios va a salvar a quien va a salvar y esto que el otro, pero eso no es lo que debemos usar como un pretexto, porque Dios aquí nos está diciendo, si no hay quien les predique, ¿cómo van a ser salvos? Es para que nosotros despertemos y reconozcamos que necesitamos abrir los labios con el mensaje del Evangelio. Este es un llamado a enganchar a los que no conocen a Cristo y explicarles las palabras del Evangelio. Es un ruego de parte de Pablo a no solamente ser luz, pero a abrir la boca, a no solamente ser un buen cristiano, pero a ser una persona que hace la obra de un evangelista. Eso es lo que está diciendo. Y ponte a pensar, Pablo en el versículo 1 y 2 dice, yo he estado orando por mi pueblo, ¿verdad? Tú puedes estar orando por tu pueblo, pero si yo no voy y les predico, si tú no vas y tú les predicas, entonces nadie los va a alcanzar. Ese es el punto, ¿verdad? La oración en sí no es suficiente. El hecho que vienes a la iglesia, escuchas sermones, en sí no es suficiente. El hecho que tienes mucho conocimiento, si te quedas con él no es suficiente, pero si quieres ver a tus seres queridos, a tu familia, a tus cotrabajadores, a tu tío, a tu tía, a tu mamá, a tu papá, a tus primos, ser salvos, vas a tener que ir. Alguien va a tener que ir y la implicación es que necesitamos ser nosotros, ¿verdad? Necesitan la gente ese conocimiento, porque muchos tienen celo para Dios, pero no tienen el conocimiento. Incluso en la iglesia muchos tienen celo para Dios, pero no tienen el conocimiento. En Marcos 16:15 dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es una comisión. Ahora, versículo 15, vamos a leer solamente la primera porción del versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? No solamente cómo van a escuchar si alguien no les predica, pero cómo van a predicar
si alguien no les ha enviado? ¿Cómo la gente va a invocar al Señor? ¿Cómo la gente se va a refugiar en Cristo? ¿Cómo la gente va a confesar con su boca y creer en su corazón que Dios resucitó de los muertos si alguien no les predica? ¿Y cómo van a ir si alguien no los envía? Ahora, ¿quién nos ha enviado a predicarles, hermanos? ¿La iglesia o el Señor? El Señor nos ha mandado. Esto no dice necesariamente que, tenemos que hacer una conferencia misionera y enviar misioneros, y ese es el punto aquí. Esa es una buena manera de usar este texto, pero el punto es aquí recordarnos que nosotros hemos sido enviados ya, ¿verdad? Nosotros somos personas enviadas por Dios para ser discípulos. Mateo 28, un mensaje muy básico. Este es un mensaje muy básico, hermanos, pero porque es básico, porque lo has escuchado otra vez, no significa que Dios no te está hablando en este momento. Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, este es vuestro llamado. Vuestro llamado. Ahora, esto me pone en mis hombros una gran responsabilidad como pastor, ¿verdad? Recordarles del llamado que tienen, equiparles para desarrollar y desempeñar el llamado que ustedes tienen, ¿verdad? Que exhortarles que salgan de aquí, no solamente para ser un buen ejemplo, no solamente para ser sal, pero para hacer el llamado que Dios les ha puesto en sus vidas. Y si yo no tomo esa responsabilidad de recordarles, de exhortarles, de animarles, entonces yo estoy fallando como un ministro, ¿verdad? Porque la tendencia siempre va a ser hacer excusas: estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Pero nadie te está diciendo que tienes que encontrar 5 horas o 2, 3 horas más de las 24 que Dios te ha dado. Dios simplemente está diciendo que en el círculo de influencia que ya Dios te ha dado, entonces tienes una responsabilidad de predicarle el evangelio al perdido. Y si yo no le recuerdo, y si yo les dejo hacer excusas, y yo les dejo vivir una vida cómoda y nunca tomar un riesgo para hablarle a alguien de Jesucristo, entonces yo le voy a rendir cuentas a Dios, porque eso es lo que Él me está diciendo. ¿Cómo van a escuchar si no son mandados? Yo ya les he mandado. ¿Por qué no les recuerdas tú? ¿Por qué les dejas estar cómodos? Hermanos, también como padres, yo pienso que esto nos llama a recordarles a nuestros niños, a que crezcan con esa semillita en sus corazones, que sepan que Dios los ha llamado a proclamar un mensaje, y que ese mensaje, para ser proclamado, no solamente es con la vida, pero con la boca, que tienen que usar palabras, que tienen que abrir los labios y tienen que buscar manera de capacitarse para decir las cosas correctamente. No es solamente un pasaje para hacer misiones, ¿verdad? Porque en tu círculo hay personas que necesitan escuchar el evangelio, y lo que nos está enseñando el pasaje es que si tú no abres tu boca, si yo no abro mi boca, ellos no van a escuchar. Ellos no van a escuchar. Si tu mamá y tu papá no conocen a Cristo y tú no abres tu boca, ellos no van a escuchar, se van a perder, van a morir en sus pecados. Y otra vez podemos decir: Dios va a salvar a quien, pero esa no es la manera que Dios quiere que pensemos. Dios quiere que pensemos que no van a escuchar si tú no dices algo. Esa es la manera que Dios quiere que pensemos. No podemos pensar de la manera que nosotros queremos o de la manera que piensan otras cosas. Necesitamos aceptar esto como nuestra responsabilidad, abrazarlo como nuestro deber, y simplemente no hacer excusas, ¿verdad? Reconocer que esta es una responsabilidad, pero también es un privilegio, hermanos. Es un privilegio. ¿Cuántos de ustedes oran por sus seres queridos perdidos? ¿Cuántos de ustedes oran por sus amigos que no conocen a Cristo? ¿Cuántos de ustedes oran por las personas que trabajan con ustedes o que tienen como amistades en otro ambiente? Claro que oran por ellos. Y lo que Dios está diciendo es que qué bueno que oras por ellos. Pero yo solamente no quiero que seas la persona que está orando por ellos. Yo quiero que seas el medio por lo cual yo los alcanzo a ellos. Sea un instrumento por el cual Dios va a rescatar a pecadores
perdidos del infierno, y Dios te puede usar si lo tomas por su palabra. Ahora, hay un dicho muy popular, y no sé, ustedes me pueden decir si ese dicho todavía es popular en las iglesias, porque como no escucho muchos sermones, porque más que nada me dedico a estudiar, no sé si esto es algo popular que la gente enseña, pero es un dicho que muchos pastores citan y es un dicho equivocado, ¿ok? Y va así: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. ¿Has escuchado ese dicho? Predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. Eso lo atribuyen a un tal padre de la iglesia llamado San Francisco de Asís. Y lo que San Francisco de Asís supuestamente, si es que lo dijo, estaba tratando de decir, es que un cristiano debe predicar el evangelio con su vida, ¿verdad? Que debe tener un buen testimonio, debe ser una persona santa, no va a destruir el mensaje del evangelio porque es un mentiroso, porque es un ladrón, o porque es un egoísta, o porque no tiene amor. Claro que uno debe llevar el testimonio y la santidad para poder predicar el evangelio con su vida, pero no puede uno decir que cuando sea necesario debemos usar palabras, porque eso no es bíblico. Siempre es necesario usar palabras para predicar el evangelio, siempre es necesario usar palabras. Por eso es que esa cita, ese dicho está mal, porque Pablo dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? No van a escuchar. Tu vida en sí no es suficiente, no es un mensaje, ¿verdad? Un pastor llamado Ed Stetzer, que está con el ministerio Ligonier de R.C. Sproul, dice lo siguiente acerca de esta mentalidad de predicar únicamente con la vida. El apóstol Pablo nos explica el evangelio como la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, por quien el pecado está expiado y los pecadores son reconciliados con Dios y tienen la esperanza de resurrección todos los que en él creen. Pero el evangelio no es simplemente comportamiento, es historia. El evangelio es la declaración de algo que realmente pasó. Y puesto que el evangelio es la obra salvadora de Jesús, no es algo que simplemente lo podemos vivir, es algo que debemos anunciar. Claro que vivimos sus implicaciones, pero si vamos a hacer que el evangelio sea conocido, lo haremos a través de palabras. Y escuchen lo que dice después de eso, hermanos, que se me hace muy interesante. Parece que el énfasis en la proclamación del evangelio se está disminuyendo. Ya las personas no están enfatizando que debes salir y predicar el evangelio. Está disminuyendo el énfasis, incluso en muchas iglesias que se identifican como evangélicas. ¿Han notado eso, hermanos? Que los pastores no se paran y dicen: prediquen el evangelio. Sí lo hacen, pero no es como antes. Disminuyen los números. ¿Por qué? Porque no queremos incomodar a la gente, porque luego no vienen a la iglesia la próxima semana, porque dicen: nada más me está con lo mismo, que predique el evangelio, predique. Y I'm sorry, disculpe, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces él dice: parece que el énfasis en la proclamación está disminuyendo incluso en muchas iglesias que se identifican como evangélicas. Sin embargo, el anunciar el evangelio es la tarea central de la iglesia. No es la única tarea que Dios nos ha dado, pero es la central. Y estoy 100% de acuerdo con eso, hermanos. 100%. Hay que leer el resto del versículo 15. Dice: como está escrito, después que dice cómo predicarán si no fueren enviados, dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esta es la paz con Dios. El evangelio es la manera que el ser humano adquiere paz con Dios. No es por tus obras, por tu religión, por tu esfuerzo, por tu mérito, porque eres buena persona, por tu bautismo, por nada de eso. Es por fe en Cristo. Eso implica arrepentimiento, eso implica que tu vida es transformada, que cuando Cristo entra. Y cuando una persona se dedica a eso, lo hace prioridad en su vida, está escrito en Isaías 52:7, qué hermoso los pies de esa persona que trae ese mensaje de que el hombre puede tener paz con Dios. Dios aprecia y Dios
honra ese esfuerzo. Qué bendición, hermanos, que Dios diga eso de nosotros, ¿verdad? Que hermosos son los pies. No sé tus pies cómo son, si son hermosos, tienes callos o qué tendrás, pero para Dios, si este es tu enfoque, es hermoso, son hermosos porque estás cumpliendo con la gran comisión y estás trayendo vida a las personas, especialmente cuando sabes de lo que estás hablando. He sido cristiano desde el 91, hermanos, y no me considero un gran evangelista ni nada, ¿verdad? Pero lo que yo les puedo decir es que en esta iglesia he visto muchas personas adquirir ese conocimiento de que la salvación no es por obras, que no se van a ir al cielo simplemente porque asisten a la iglesia, simplemente porque tienen buenos pensamientos de Dios, pero que tienen que arrepentirse, confiar en Cristo. Y he visto vidas cambiar, servir a Dios, dedicarse a Dios. Muchos de ellos ahora están sirviendo en otra iglesia, pero el privilegio de traerlos al Señor y guiarlos en su infancia, wow, hermanos, qué bendición. Y no solamente ocurrió en el ministerio, ocurrió en mi vida. El Señor me dio el privilegio de verlo antes del ministerio, con trabajadores que no aceptaban a Cristo cuando yo trabajaba con ellos, pero ya unos años después los visitaba, me llamaban por teléfono que habían recibido al Señor y me emocionaba, me gozaba mucho. Y hermanos, no es porque yo sea un gran evangelista. He visto lo mismo con mi familia, ¿verdad? Varios de las personas de mi familia, pero es porque la palabra de Dios hace su trabajo en la persona que Dios ha llamado y está escuchando la palabra. Pero si yo nunca hubiera abierto mi boca, si yo nunca hubiera tomado ese riesgo, si yo nunca hubiera tomado el riesgo de ofender a alguien, y sí, mucha gente en mi vida ofendidas, ¿verdad? Que tienes un problema con la religión, que eres un fanático, que eres un aleluya, que eres un Bible thumper, pero los resultados, wow, hermanos, qué bendición anunciar cómo el hombre puede tener la paz con Dios. Y cuando una persona que Dios ha llamado a ser salvo escucha la palabra de Dios, sea tarde o temprano, la fe es engendrada en ese corazón. Vamos a saltar el versículo 16, vamos a lidiar con todo eso la próxima semana, pero miren lo que dice el versículo 17. Así que la fe es por el ¿qué? Por el oír, no por el observar, no por el asistir, ¿verdad? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tiene que escuchar el evangelio la persona, y solamente cuando escucha el evangelio que procede de la palabra de Dios, solamente en ese entonces puede la persona tener fe, puede ser salva. Entonces, una de las cosas que yo quiero siempre hacer aquí es predicar aquí el evangelio. No sé si ustedes se han dado cuenta que cada sermón lo regreso al evangelio. Este sermón está centrado en el evangelio, pero todo sermón debe tener con él el evangelio. Debe la persona encontrar cómo ellos deben correr a Cristo para ser salvos. O si no he hecho nada, porque aquí vienen también personas que no han entregado sus vidas a Cristo. Entonces la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios produce fe, produce salvación. El no oír no produce nada. Entonces, hermanos, el punto es, Dios no ha terminado con ustedes. Si ustedes están aquí, es porque Dios tiene un plan para ustedes. Dios tiene un círculo de influencia que Él te ha llamado a alcanzar a alguien, o alguien es ahí. Y aunque esto no sea nada nuevo para ti, es como podemos decir, hasta una nueva comisión. Un nuevo recordar de que no estemos tan autoenfocados, ¿verdad? Sí tenemos problemas, sí tenemos multitud de cosas que nos pasan mal, pero si ponemos la mirada en Cristo, ponemos la mirada en su obra, nuestra vida incluso va a ser más soportable y más gozosa. Y es porque estamos tan centrados en nosotros que muchas veces no tenemos efecto en este mundo. Y hermanos, por favor, hay una falsa idea que está rodeando la iglesia. Y esa falsa idea es que solamente los evangelistas tienen el llamado de
predicar el Evangelio. Y me consta porque lo he escuchado. He tratado de predicar este sermón antes o algún estilo, o hablar con alguien y dicen, pues, qué bonito, ¿verdad? Pero ese es para los que tienen el don. Y yo les digo, si hay personas que tienen el don de evangelistas, como Greg Laurie, como Chuck Smith lo tuvo, como Franklin Graham, Billy Graham, claro que sí, pero eso no significa que no es la responsabilidad de todos, o si no sería un evangelismo muy limitado. El don algunos, pero la responsabilidad la tienen todos. Y no importa si hayas escuchado eso antes, y eso te limita, pero eso es mentira, eso no es verdad. La idea que hay evangelistas viene de Efesios 4, pero la idea que debemos todos hacer discípulos viene de muchos lugares en la Biblia. Anúncialo a cuantas personas Dios te dé las puertas para anunciarlos, porque no sabes. En conclusión, hermanos, ya que sabemos esto, y es mensaje fácil, es simple, ¿verdad? ¿Cómo van a escuchar si no les predicamos? ¿Y cómo vamos a predicar si no somos enviados? Ya fuimos enviados. Simplemente reforzar eso. En conclusión, quiero mencionar 3 cosas. Ya que sabemos que tenemos la responsabilidad. Número 1, cuida mucho tu contenido. Tu contenido necesita ser el Evangelio. ¿Okay? Yo conozco muchas personas que cuando tratan de ver a las personas venir a Cristo, les dicen, pues, deja de tomar, deja de mentir, ok. Necesitan dejar esas cosas, pero ese no es el Evangelio. Eso no les va a salvar. Ese no es el mensaje que va, como dice la Biblia, va a ser el poder de salvación para sus vidas. El mensaje del Evangelio, y vamos a mirar unos detalles rápidamente en un momento, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la cruz, tiene que ver con la fe, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con la entrega. Ese es el mensaje, tiene que ver con huir de un juicio que viene sobre cada uno de los que no reciben a Cristo. Entonces tenemos que cuidar nuestro contenido. Hay personas, créanme, que piensan que el evangelismo es el activismo político, que conforme peleamos por leyes en el país que sean morales y que están haciendo su obra de evangelismo. Y no está nada malo pelear por esas cosas, pero esa no es la tarea principal de la iglesia y no debe ser un sustituto para la tarea principal de la iglesia. La tarea principal de la iglesia es traer el mensaje del evangelio. Leí un artículo antes de venir aquí de la página Grace to You y dice lo siguiente acerca del activismo. Activistas evangélicos en esencia están simplemente predicando una versión del viejo evangelio social, haciendo hincapié en las preocupaciones sociales y culturales por encima de las espirituales. En ese marco, el gobierno se vuelve más y más aliado al cristiano si apoya su agenda, o más enemigo al cristiano si se opone a su agenda. Pero el gobierno humano en última instancia no puede hacer nada para avanzar al reino de Dios, y el gobierno más mundano al final no puede hacer nada para detener el Espíritu de Dios o la predicación de la palabra de Dios. Entonces, el activismo político, el invitar a las personas a la iglesia en sí, el decirles que no deben tomar, que no deben mentir, en sí ese no es el evangelio. Allá atrás, engrampé 9 hojas, y estas 9 hojas es una recopilación de elementos importantes para explicarle a las personas el evangelio. Y lo que dice aquí, les voy a leer algunas cosas y se pueden llevar uno de estos, y por favor llévense uno de estos con ustedes y estudienlo y ténganlo en su cartera, porque lo desarrollé hace muchos años, pero con otras fuentes buenas para enseñarnos y equiparnos a evangelizar. Las personas, hombres y niños, mujeres y niñas, deben ser confrontados amorosamente con estas 4 cosas si tendrán alguna oportunidad de salvarse. Número 1, ¿quién es Dios? Eso lo hizo Pablo en Hechos 17 primero.
Deben, número 2, entender las malas noticias. ¿Qué son las malas noticias? Su condición pecaminosa ante un Dios santo. Necesitan escuchar las buenas noticias. La palabra evangelio es buenas noticias. Y ese es el mensaje de Cristo y de la cruz y de la resurrección por nuestros pecados. Y luego 4, su responsabilidad de arrepentirse y creer en Jesucristo. Entonces, hay muchos versículos, hay una manera de llevar a las personas. No es para que seas un robot y lo repitas, es simplemente para que te equipes, para que tengas estas cosas en tu corazón y sepas lo que es el evangelio, porque solamente el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Romanos 1:16. Entonces, contenido, ¿qué más dije? Contenido, claridad. Debemos hablar el evangelio con claridad. Si estamos hablando de un asunto de vida y muerte, necesitamos expresarnos en un lenguaje que la gente pueda entender. No sé si alguna vez has escuchado a un cristiano hablar con un no cristiano y le dice, sabes, no puedes dedicarte a las cosas de la carne y debes llevar la convicción del Espíritu Santo en tu corazón. Un no cristiano no va a pensar, no va a entender lo que está diciendo ese cristiano, porque le habló en chino, ¿verdad? La convicción del Espíritu, que la carne, que voy a comprar carne. No podemos hablarle así a las personas. Necesitamos hablarles de una manera que ellos puedan entender nuestro lenguaje. Cuando estuvimos en Acatic, Jalisco, hace unos años, predicando en un pueblo donde la gente no conocía ni la Biblia, en mi predicación, yo no usaba citas de la Biblia, yo no decía Romanos esto, que Mateo esto, simplemente les decía lo que decía, la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro, y necesitamos escuchar lo que dice la Biblia. Ese mismo autor, Ed Stetzer, que escribió el artículo de usar palabras, dice, en nuestro intento de ser precisos sobre cuestiones teológicas, debemos asegurarnos que seamos comprensibles. Queremos declarar el evangelio bíblico de una manera culturalmente accesible. Esto nos obliga a definir palabras teológicas, así como abrazar la lengua de las personas a las cuales estamos hablando. Entonces no podemos hablar sin esa claridad, o si no, estamos perdiendo el tiempo. Y finalmente, con denuedo. Debemos hablar de un asunto serio con seriedad, ¿verdad? No tratando de meterle el evangelio por la puerta de atrás o con puros chistes. No es un chiste que la gente se va al infierno sin Cristo. Eso no es un chiste. Necesitamos hablarles con amor y con seriedad. Pablo dice, oren por mí, a fin de que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, que quiere decir valentía y claridad, el ministerio del evangelio. Entonces necesitamos hablar de esa manera la palabra de Dios, el evangelio. Entonces, por favor, hermanos, llévense estas hojas. Si se acaban, pídanme y les hago más para el miércoles. Pero este es un estudio que damos en el colegio bíblico y no el colegio bíblico, pero en la clase de fundamentos, y les va a mantener muy frescos y muy hábiles de predicar el evangelio si se adueñan de estos principios. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a orar y voy a platicar de ustedes de otro asunto. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos perdones de, Padre, nuestro descuido, cobardía, sea lo que sea, Padre, que nos previene de compartir, de predicar el evangelio. Ahora sabemos, Señor, que hemos sido recordados que tenemos un llamado, que ese llamado no es solamente para los que son evangelistas y que las personas en nuestro círculo de influencia no van a escuchar si alguien no les predica. Y esto lo dices para que nosotros seamos el medio de la predicación, Padre. Ayúdanos a acordarnos que la mujer samaritana no sabía nada en Juan capítulo 4 y simplemente dijo, ven y ve a un hombre que me dijo todo lo que yo hice. Te ruego, Señor, que tengamos ese deseo de traer a otras personas a Cristo por obediencia a ti, Señor. Que esa sea nuestra motivación, la obediencia a la gran comisión.
y no pongamos nunca pretextos, Señor. Quítanos el miedo y equípanos, ayúdanos a equiparnos. Tenemos aquí un lugar donde nos podemos equipar, tenemos materiales, no tenemos ninguna excusa, Señor. Y Padre, te pido que bendigas el resto de este tiempo juntos, y te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casi no vine hoy. Le llamé a los hermanos pastores y les dije, mira, voy a estar listo, pero si me despierto con fiebre no voy. Y no me desperté con fiebre, nada más no se me ha quitado la tos. Ok, pues lo que les quiero decir, hermanos, es algo serio. Ahora parece que vinieron la mayoría de los hermanos a la iglesia y me da eso mucho gusto, pero esta semana hablé con una familia que ha estado con nosotros por casi 12 años y están orando, están considerando, y pienso que ya han decidido irse a otra iglesia más cerca a su casa, y no hay ningún problema en esa partida, porque pues ellos se han estado comunicando conmigo, me dicen que es por la distancia, que no hay ningún problema, pero eso me puso muy triste y me puse a pensar esta semana acerca de cómo estamos como iglesia. Y pienso que estamos llegando a un momento en la iglesia donde necesitamos pedirle al Señor, pues Señor, ¿qué está pasando? Quizás hay algo aquí que nosotros, o que yo como pastor necesito considerar. Hay algo que está mal, o simplemente es una prueba. ¿Qué está ocurriendo? Porque yo no soy una persona, y no les digo esto para gloriarme, yo no me desanimo fácilmente. Yo creo en la fidelidad de Dios, y yo he visto su mano. Él ha estado aquí en este ministerio con nosotros por casi 12 años, apoyando la construcción de este lugar con las poquitas personas que hemos tenido, y incluso ya vamos por nuestra inspección final en esta semana o la próxima, y ha sido un gran reto, ¿verdad? Pero Dios se ha manifestado, Dios ha sido fiel. Pero esto sí me puso a pensar, y le estoy preguntando al Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y lo único que sé ahorita en este momento es que necesitamos orar, porque a veces las cosas pasan para que uno dependa más en Dios y se ponga a orar, y nos arrepintamos de cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestras vidas, y que nos examinemos. Y es lo que yo planeo hacer, y planeo incluso las juntas de los miércoles hacerlas más centradas en oración para interceder, porque no podemos ser presumidos, hermanos, porque si seguimos perdiendo personas, entonces se puede hacer todo, ¿verdad? Porque se requiere servidores, se requiere ofrendas, todo eso. Y como les digo, yo soy una persona que no me desanimo, y nunca les he hablado de nada semejante, pero simplemente Dios ha puesto en mi corazón que no podemos ser presumidos, que no puedo ser presumido, que debo orar, que debo pedirle al Señor, debemos pedirle al Señor qué es lo que está ocurriendo. Necesitamos cambiar algo, necesito yo entregarle la iglesia a otra persona, soy yo, es algo que estamos haciendo mal, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, tengo algunas ideas de lo que puede estar ocurriendo. Puede ser simplemente una prueba. Dios trae pruebas a nuestras vidas para retarnos, y vamos a buscarlo y a depender de Él. Primero de Pedro 4:12 nos dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces puede ser simplemente una prueba, pero puede ser pecado en alguna vida, ¿verdad? Josué, en capítulo 7 de Josué, habían perdido una gran batalla, y él estuvo pidiendo a Dios: Señor, ¿qué pasó? Nos trajiste aquí para morir. Y el Señor le dice: levántate, santifica al pueblo. ¿Por qué? Porque había pecado en el campo, y Dios dice: si quieren que yo les bendiga, tienen que ser personas santas, y llama al pueblo a la santidad. Y yo les estoy llamando esta mañana, hermanos, a la santidad, a la confesión, al arrepentimiento, a examinar cada área de su vida. Y yo ya lo estoy haciendo.
Ya lo estoy haciendo y lo hago, hermanos, por lo regular, pero ahora lo estoy haciendo con la vista a la salud de nuestra iglesia. Otra cosa que puede estar ocurriendo, y eso se los mencioné hace un par de años, es que a veces jalan a personas de iglesias, ¿verdad? El apóstol Pablo, y yo no sé lo que está ocurriendo, a mí no me consta nada de eso, simplemente estoy mirando razones bíblicas de por qué a veces las obras sufren, y una persona que perdió mucho apoyo fue el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo entraba en una ciudad, él ponía la fundación, él predicaba el evangelio, las personas se salvaban, él trabajaba con ellos en su infancia, y venían los falsos maestros y les ponían a dudar de Pablo, a dudar de la enseñanza, a hacerlos como si necesitaban algo más, oh, es que tú necesitas esto y el otro, y porque ellos no querían dedicarse a predicar el evangelio y a ir a nuevos territorios, ellos querían robarse ovejas del apóstol Pablo, ¿verdad? Y eso está mal. Aquí dice Pablo en 2 Corintios 10:15, dice, nosotros no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. ¿Por qué? Porque los falsos maestros se gloriaban desmedidamente en trabajos ajenos. Decían, se llevaban las ovejas de Pablo y decían, mira cómo Dios nos está bendiciendo a nosotros. Eso es gloriarse desmedidamente en trabajos ajenos. Un pastor dijo que los falsos maestros eran mejor ladrones que pioneros de nuevos campos abiertos para el Señor. ¿Por qué? Porque no querían hacer ese trabajo de años, ¿verdad? De trabajar con las personas y de lidiar con todos sus problemas. Entonces eso es algo también que es posible, eso es bíblico. Otra cosa que puede estar ocurriendo, y por un lado les presento estas cosas para que oremos, hermanos, no para que nos enojemos o porque estemos quejándonos, es para que oremos y para que estemos conscientes de los tiempos en los cuales vivimos. Otra cosa que ocurre es que los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos donde la gente se aburre de la Biblia. Eso no lo podemos negar. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, predica la palabra. Le dice, insta, que significa debes estar constante, tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a llegar un tiempo donde la gente no va a querer escuchar la Biblia, va a tener comezón de oír, ¿verdad? Va a querer escuchar algo nuevo, no se van allá sentirse bonito con la palabra, y se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Se van a amontonar maestros, eso es lo que la gente hace, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces esto es muy, muy común, que la gente no le gusta ser exhortado, no le gusta ser reprendido, no le gusta ser corregido, y prefieren a veces cosas más suavecitas y cosas que le hagan sentir bonito o algo, ¿verdad? O si no, se sienten como si Dios no está trabajando en sus vidas. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Tú, Timoteo, tú sigue en la palabra de Dios, tú predícala, tú reprende, tú anima, tú exhorta, sé sufrido, instruir con doctrina, pero sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque van a haber muy pocos en los últimos días que lo están haciendo. Entonces es algo que ocurre a iglesias que enseñan la Biblia, y lo puedes escuchar de muchas personas, que personas se hartan, ¿verdad? Se hartan de la Biblia y buscan otras cosas. Y aquí, hermanos, ustedes bien saben, no hay luces, no hay humo, no hay chistes, no hay conciertos, solamente hay Biblia. Es todo, es Biblia. Y la persona que se las enseña no es la persona más carismática en el mundo. Entonces, si no estás, como dicen, al pie del cañón, si no estás enfocado en Cristo y con hambre de la palabra de Dios, te va a ir mal. Pero como les digo, pueden ser esas cosas, pero puede sea yo, uno de los pastores, no sé, ¿verdad? Pero vamos a orar. Quiero que oremos, quiero que tengamos presente que dependemos de Dios, que no podemos ser presumidos, que Dios nos puede quitar las cosas, pero lo que Dios quiere es un pueblo santo, comenzando con sus líderes, que no estén haciendo compromisos. Y hermanos, les aseguro que no estoy en fallas morales, no estoy haciendo nada que va a perjudicar
ni esta iglesia ni a mi familia. Simplemente, como soy humano, soy pecador, le fallo a Dios, tengo que examinarme más profundamente si es que soy yo que estoy contribuyendo a algo o si simplemente son los tiempos de cuales vivimos, ¿verdad? Eso es lo que les quería decir. Entonces, la respuesta es orar, rogarle a Dios, depender de Él y ser santos, porque estamos en un tiempo de prueba. Fíjense, yo no soy una persona que mantiene números, no mantengo números. Cuando me preguntan cuántas personas van a la iglesia, yo les digo, no sé, alrededor de 100 y pico. Pero lo que yo sí sé es que cuando estábamos en Ontario Christian, siempre hemos sido una iglesia pequeña, pero llegamos a un punto donde éramos como 140, quizás 150 lo máximo en algún momento en Ontario Christian. Cuando llegamos aquí, algo pasó en el 2013 donde se fueron varias familias. Y cuando llegamos aquí éramos como 130, 132 y ahorita estamos a 117 y estoy incluyendo todos los niños y todas las personas que no vemos todos los domingos porque son parte de esta iglesia. Pero sí hemos disminuido, no podemos seguir disminuyendo, ¿verdad? No me importa una iglesia grande, pero sí me importa que no sigamos disminuyendo hasta que perdamos el control de la situación. Y yo sé que no está en mí. Yo no puedo hacer nada para producir el crecimiento, eso ya lo he aprendido después de tantos años. Pero sí podemos orar y podemos santificarnos. ¿Qué les parece? Ok, sí. Gracias, hermano. Pues gracias por sus palabras de consolación. Pues, ¿por qué no oramos y cerramos con una alabanza? ¿Les parece? Padre Santo, en el nombre